El shock es una entidad clínica de frecuente aparición en los servicios de urgencia, y el shock hemorrágico es dominante en determinadas poblaciones que son de asistencia habitual en nuestros servicios, como es la población de los pacientes traumatizados. El shock se encuentra caracterizado por una insuficiencia circulatoria periférica, por un estado de reducción a un estado crítico en términos de perfusión tisúlar, que determina que la oferta de oxígeno hacia las células no pueda contemplar las demandas de oxígeno a nivel mitocondrial y determinen un cambio del metabolismo aeróbico al metabolismo anaeróbico. Existen diferentes determinantes del estado de shock. Algunos predominan en algunas poblaciones y otros son particulares de otras, pero para el paciente traumatizado, sin lugar a dudas, la forma más frecuente de presentación del shock es el shock hemorrágico, aunque siempre deberán tenerse en cuenta y descartarse otras formas determinantes de shock y de compromiso hemodinámico, por tal como es el neumotórax a tensión o el shock neurogénico distributivo en el traumatizado raquimedular. Y un ejemplo de enfermo en shock lo ven en esta pequeña viñeta clínica, en la cual un hombre joven, 34 años, es traído por un servicio de emergencia móvil. Se trata de la situación habitual de un motociclista que impacta contra otro vehículo. Sufre un traumatismo encefalocraniano, está en coma primario, fue intubado en la escena, ventilan ambos campos, pero cuando vamos a analizar la hemodinamia nos encontramos que tiene una frecuencia cardíaca de 130 ciclos por minuto, está hipotenso, intensamente pálido y presenta líquido en el abdomen, FAS positivo. Tiene una fractura de fémur, no tiene alteraciones a nivel pelviano y se repuso con 500 centímetros cúbicos de solución cristaloide durante el traslado. Esto es, les diría un cuadro habitual de casi todos los días en los departamentos de emergencia. Y esto es un estado de shock muy evolucionado en lo que es la historia natural del cuadro, porque el paciente ya presenta hipotensión arterial, que no tiene otro significado que la claudicación de todos los sistemas fisiológicos de compensación que pudo haber tenido. Pero si analizamos las grandes causas de sangrado en el ser humano, no todos los sangrados son por trauma, y ya que los grandes determinantes de pérdida sanguínea son el aneurisma de aorta roto, las causas gineco-obstétricas en la mujer, las hemorragias digestivas altas y bajas y el trauma. A su vez, cada una de estas causas tiene una diferente incidencia en su mortalidad por hemorragia. Los aneurismas de aorta abdominal que mueren por rotura de un aneurisma, el 100% de los casos mueren por hemorragia. Sin embargo, los enfermos traumatizados morirán por hemorragia en un 30% de los casos. Pero es importante destacar que a pesar de que prácticamente 1 de cada 3 pacientes traumatizados morirán por hemorragia, la hemorragia en trauma es de tal impacto como causa global de hemorragia en el mundo que determina casi 1,5 millones de pacientes fallecidos por año y obviamente el mayor número de años de vida perdidos porque impacta esencialmente en la población joven. Como hecho epidemiológico, si analizamos las muertes luego de colisiones vehiculares en nuestro país, vemos que una inmensa mayoría fallecen en la escena o dentro de las primeras horas de asistencia en los hospitales. Tanto es así que el 85% de los pacientes traumatizados que van a fallecer luego de un siniestro vehicular lo harán dentro de las primeras 24 horas de asistencia. Y de ellos, el 30 a 40% habrán fallecido por una hemorragia. Porque la hemorragia es la segunda causa de muerte en trauma, solo superada por la lesión masiva del sistema nervioso central, es decir, el traumatismo encefalocraniano grave. Si ahora extrapolamos estos porcentajes al número total de fallecidos por siniestros vehiculares en el año 2019 en nuestro país, para 422 fallecidos, presumimos entonces que por lo menos 100 personas, algo más de 100 personas, murieron por causa de una hemorragia no controlada. Por eso, al seguir el esquema ABCD del ATLS, tenemos objetivos muy claros en la valoración de la SED.
El primer objetivo es la identificación temprana de síntomas y signos de shock. Y el segundo objetivo, que puede pasar a ser el primero e incluso prioritario antes que la A, es el control de los sangrados externos. Y cuando hacemos alusión a la identificación temprana de los síntomas y signos de shock, debemos tener en cuenta que el organismo se defiende de la pérdida de sangre a través del compromiso progresivo de las estructuras desde las menos relevantes a las más relevantes, dejando para el final la protección de los órganos, dejando desde el principio y para la claudicación final los órganos más nobles de la economía como son el cerebro y el corazón. Y lo primero que va a comprometer es el flujo de las extremidades, luego paulatinamente la perfusión del torso, es decir, los órganos tóraco-abdominales. Y fíjense ustedes que en una hemorragia no controlada, con una pérdida progresiva de la reserva fisiológica del paciente hasta el momento de su muerte a lo largo del tiempo, la hipotensión arterial en la historia natural de la pérdida de sangre es un signo absolutamente tardío. Tiene el significado de la claudicación de los sistemas fisiológicos de respuesta a la pérdida sanguínea. Es decir, que un enfermo que está en shock y está hipotenso, por supuesto que nos reafirmamos en el diagnóstico de shock, pero estamos ante un shock ya descompensado, es decir, tardío en la evolución y en la historia natural del shock. Hay muchos pacientes que están en shock y aún no están hipotensos. Y si la pérdida de sangre no es externa, no es visible, y el determinante del shock es la pérdida sanguínea, entonces estamos ante un sangrado oculto. ¿Y dónde puede estar sangrando? Bueno, son 4 las grandes regiones que pueden acumular en forma masiva sangre: el tórax, el abdomen, la pelvis y la fractura de los huesos largos. A través de la clínica y la radiografía identificamos los grandes sangrados torácicos. A través del FAST, es decir, una ecografía, una ultrasonografía dirigida en trauma, identificamos la presencia de sangre en el abdomen. A través de la clínica y la radiografía simple podemos identificar las graves fracturas de pelvis y lo mismo la fractura de los huesos largos. Pero hay una subpoblación de pacientes en shock hemorrágico que entran dentro de lo que es la definición de hemorragia masiva, para lo cual se han desarrollado múltiples definiciones a lo largo del tiempo. Aquí ustedes tienen 4 ejemplos de ellas que no son excluyentes sino complementarias entre sí. Y para evitar esta situación es que se han desarrollado cursos y campañas dirigidos incluso a la población general, como el curso Stop the Bleed del Colegio Americano de Cirujanos, porque el concepto básico es que cada glóbulo rojo impacta. Porque más allá de todas las medidas terapéuticas que podamos adoptar, de la reposición de hemocomponentes, de la reposición de volumen con cristaloides, del suministro de vasopresores, nada va a ser efectivo si no logramos detener el sangrado. Porque un sangrado descontrolado lleva al shock hemorrágico y este es determinante de una serie de eventos por todos conocidos, como es la hipoperfusión tisular, el descenso de la elaboración energética, la hipotermia, la coagulopatía, la acidosis, que a su vez, como en un círculo vicioso, van llevando a lo que se conoce como la tríada de la muerte. Estos 3 aspectos, ¿verdad? La hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, que determinarán la muerte del enfermo. Pero no solo la acidosis agrava la coagulopatía, sino que desde hace unos cuantos años conocemos que además el enfermo traumatizado puede desarrollar lo que se conoce como coagulopatía primaria del trauma. Y esta coagulopatía está presente en no pocos traumatizados, ya que casi 1 de cada 3 enfermos traumatizados que llegan a los departamentos de emergencia están afectos de una coagulopatía primaria no afectada por el tratamiento que hayamos implementado ni por el desarrollo de acidosis metabólica previa. Y esta coagulopatía es multifactorial en su etiología, ya sea por efectos directos de la propia hemorragia, por hemodilución, y eso es iatrogénico, por consumo de factores, por hipotermia, a la cual nosotros también deberíamos anteponernos, o por el desarrollo de acidosis metabólica. Pero existen factores de riesgo reconocidos desde hace mucho tiempo para el desarrollo de esta coagulopatía: la acidosis metabólica, la hipotermia, la hipotensión arterial y, lo queremos jerarquizar, el grado de severidad de lesión,
en este caso medido a través de un índice que es el ISS, de Injury Severity Score, escala de severidad del trauma, en el cual todo traumatizado que puntee en la ISS por encima de 15 se considera un traumatizado grave. Fíjense ustedes que para un ISS mayor a 25, el riesgo de desarrollar una coagulopatía es prácticamente de 8 veces más que de la población general. Pero existen otros factores de riesgo para el desarrollo de coagulopatía en trauma, como son el traumatismo encefalocraneano, el trauma penetrante de torso y la fractura de huesos largos. Y uno podría preguntarse qué tienen en común estas formas de presentación tan variadas del trauma para desarrollar una coagulopatía. Y lo que tienen en común es la liberación masiva de mediadores de la inflamación. Mediadores que determinan una fibrinólisis excesiva, una coagulopatía por consumo o la activación de cascadas inflamatorias. Y siempre debemos tener presente dónde estamos situados en la historia natural del paciente traumatizado que llega en shock hemorrágico. Y muchas veces en el departamento de emergencia o en el ámbito prehospitalario, nosotros estamos parados en la valoración inicial y la resucitación, o tal vez debería decir reanimación inicial de este paciente, en donde vamos a procurar una hemostasis primaria y una estabilización, aunque ésta sea precaria. Para aquellos que seguimos el campo de la cirugía o de la imagenología, con posibilidades de acceso quirúrgico y control de los sangrados, buscando una hemostasis definitiva a través de la cirugía o de la angioembolización, estaríamos situados en el segundo lugar, para que finalmente en el enfermo con una hemorragia detenida podamos darle soporte y restablecimiento en la unidad de terapia intensiva. Desde hace ya unos cuantos años se desarrolló el concepto de cirugía de control de daños, Damage Control Surgery, concepto que tiene por objetivo concebir que estos enfermos altamente inestables en el marco de un shock hemorrágico no están en condiciones de tolerar una cirugía definitiva, prolongada, con tiempos de hipotermia prolongados en la propia sala de operaciones y que tendrán por objetivo controlar la hemorragia. Esta cirugía tendrá por objetivo controlar la hemorragia y la contaminación, tal como lo vamos a ver en otra de estas exposiciones. Luego del desarrollo del concepto de la cirugía de control de daños, vino el concepto de la reanimación o resucitación con control de daños, el Damage Control Resuscitation. ¿De qué se trata esto? La resucitación o reanimación con control de daños se basa en determinados principios. Y el primero de todos, volvemos a insistir, es el control temprano de la hemorragia, porque nada de lo que hagamos después tendrá mayor efecto o mayor impacto si no hemos logrado controlar el sangrado. Evitar y o revertir la hipotermia del enfermo. Debemos retrasar el objetivo de una presión arterial normal hasta que hayamos controlado el sangrado. Y esto sobre todo es bien importante para aquellos pacientes que no tienen un traumatismo encefalocraneano y que tienen, por ejemplo, un trauma penetrante en tórax o abdomen. No tenemos por objetivo restablecer una presión arterial normal hasta que no hayamos podido lograr el sangrado. Y minimizar al máximo el suministro de cristaloides. Insistimos, son parte de los principios evitar los retrasos en la hemostasis, sea esta quirúrgica o por angioembolización. Utilizar un protocolo de transfusión masiva, midiendo la funcionalidad de la coagulación a través de los sistemas viscoelásticos y eventualmente también ayudarnos con adyuvantes para una hemostasis segura. Y hablamos de protocolos de transfusión masiva y estos tienen objetivos claros. Objetivos en el suministro de hemocomponentes necesarios para un uso más racional del mismo, un uso precoz y agresivo y como objetivo siguiente una corrección de la coagulación. Y se ha preconizado internacionalmente en los protocolos de transfusión masiva una relación de transfusiones de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas de 1:1:1, también aceptándose la sangre total tal como lo utilizamos nosotros en el hospital de clínicas. Para el suministro adecuado de hemocomponentes necesitamos de dispositivos viscoelásticos que nos permitan medir la coagulación. En esto venimos trabajando desde el año 2017, con el trabajo integrado y coordinado de múltiples cátedras y departamentos, en el entendido de que el trabajo en equipo es el que da los mejores resultados.